Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 54 episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 53ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2007-2008, en la que el Milan buscaba conseguir su octava copa. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El 26 de enero del 2007, el exjugador francés Michel Platini fue elegido como el nuevo presidente de la UEFA, pero el mismo día de la elección se dio la admisión de nuevos países a la máxima competición europea. Antes de la temporada anterior, Serbia y Montenegro desaparecía ya que el referéndum para la independencia de esta última dio de resultado al sí en mayo del 2006. A nivel futbolístico, Serbia heredó su historial y Montenegro tenía que empezar desde cero. En julio se le admitió de manera provisional, pero en la fecha señalada, la misma fue de pleno derecho para esta nación y con ello su plaza en los torneos europeos. Además, los campeones de Andorra y San Marino que disputaban las rondas previas de la Copa de la UEFA pasaron a adquirir el derecho de jugar la máxima competición continental y sus plazas en la UEFA pasaron a ser para los campeones de sus respectivos torneos de Copa. Con ello la lista de participantes se estiró a 76 y con Zeta Golubovci, Rangers y Murata siendo sus primeros representantes en esta competición respectivamente. Rusia recuperó su plaza directa y la perdían tanto Escocia como Bélgica. El título del Milan impidió a Rumania tener una plaza directa pese a su enorme salto ocasionado por la campaña de sus tres equipos en la Copa de la UEFA 2005-2006, pero sí permitió a los campeones de Suiza, Dinamarca y Hungría empezar una ronda después de lo previsto. Para los humanos quedó el consuelo de ganarse una segunda plaza por encima de Austria que la perdía. Croacia y Suecia entraron por primera vez en la primera ronda previa en virtud de la ampliación por los nuevos ingresos. Asimismo, el Derby City reemplazó al Shelbourne al ser denegada su licencia para competir en la liga irlandesa por temas financieros. La primera ronda previa se sortió el 29 de junio del 2007 en la sede de la UEFA en Lyon, con los duelos programados para los días 17, 18, 24 y 25 de julio. Los debutantes Olimpia Rustavi y Astana empataron sin goles en su duelo de ida en Georgia. La vuelta en Kazajistán arrojó una goleada a favor de la Astana de 3-0 que le permitió ser el primer cuadro de ese país en clasificarse de ronda. Sheriff Tiraspol superó sin muchos problemas al Rangers, al que le marcó 5 goles en la primera serie disputada por un cuadro de Andorra. Los moldavos vencieron 2-0 en Moldavia y 3-0 en los Pirineos. Pate Borisov cayó en Chipre ante la Poel por 2-0, pero el Cesteo logró forzar el tiempo extra al aplicarle la misma receta. En la próloga obró el milagro de la remontada gracias a la anotación de Gennady Dinjuk. Zeta Golubovci mudó su localidad Podgorica y allí derrotó 3-1 al Kaunas en el estreno continental de Montenegro. La vuelta en Lituania tenía olor a prórroga, pero un gol de Marko Zetkovic le dio la clasificación al Zeta. Sarajevo se dio su clasificación al golear 6-0 en su visita al debutante Masax Lok en Takali con dobletes de Adnin Rasic y Emir Obuka. La vuelta en Bosnia lo tuvo de vencedor por 3-1 y que consolidó su pase de ronda. El Dinamo de Zagreb necesitó del tiempo extra para eliminar al Kazarden Korangazeri tras empatar a uno en Bakú y Maximir. Los tantos de Mario Mandzukic y Josip Tadic permitieron el pase de los croatas. Derry City recibió al Punic Yerevan e igualó sin goles. La vuelta en Armenia tuvo a los tantos de Arsen Avetisian y Yevor Gazardian que permitieron al Punic triunfar ante los representantes irlandeses de conseguir su clasificación. Tenute Saints superó 3-2 en Newtown al debutante Ventspils letón. La vuelta en Letonia acabó con triunfo local por 2-1 y que con el doblete que hizo Vitslinkus en Gales bastó para la clasificación del Ventspils. Levadia Tallinn se llevó un valioso triunfo de su visita a Macedonia donde derrotó por la mínima diferencia el Poveda Prilep contando de Konstantin Nak. La vuelta en Estonia no arrojó goles y Levadia calificó de ronda. El Tampere United superó sin problemas al Murata, primer representante de San Marino en el máximo certamen continental y que se reforzó con el brasileño Aldair. Jari Niemi marcó 3 de los 4 tantos de la serie para los fineses. Ellsworth rescató un empate sin goles de Belfast en donde se midió Linfield. La vuelta en su estadio ubicado en Boras lo tuvo de vencedor con la anotación de Matthias Svensson que le dio la clasificación en su debut. El FH Fanayordur sentenció su llave ante el HB Torsham al golear de 4-1 como local en el duelo de ida con doblete de Matthias Wilhelmsson.
La vuelta en las Islas Feroe acabó sin goles y siguió el pase de los irlandeses. Sirina superó 2-1 al F91 Dudelange en su visita a Luxemburgo. La vuelta en su estadio lo tuvo sufriendo pese a que nunca cayó en desventaja y venció 5-4 con doblete de Peter Stipia que le permitió clasificar. Finalmente el Don Sale esloveno no tuvo muchos problemas para lograr su clasificación tras superar al Tirana con gol del Sergio Sinisa Jankovic en casa y doblete de Zlatan Jubin Jankic en su visita a tierras albanesas. La segunda ronda previa se sorteó luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 31 de julio y los días 1, 7 y 8 de agosto. Tampere United superó en su estadio a Levski Sofía contando de Tommy Petrescu. La vuelta en el Vasilevski tuvo el cuadro finlandés logrando la hazaña de vencer a los búlgaros gracias al gol de Niemi que les dio la clasificación. Glasgow Rangers reapareció tras un año de ausencia y lo hizo venciendo al Z Golubovski con tantos de David Ware y Lee McCulloch en su estadio, y del estadounidense Damarcus Beasley en Podgorica con los que pasaron de ronda. El Dinamo de Zagreb no tuvo muchos problemas para superar en su serie el Domžale esloveno, al que venció 2-1 en Eslovenia con penal decisivo de Luka Modric y 3-1 en su estadio para lograr su clasificación a la tercera ronda. Copenhague recibió al Beitar Jerusalén y lo venció con gol del sueco Marcus Solbak en el duelo de ida. La vuelta en la capital israelí tuvo al Beitar forzando la prórroga vía para Kitsaki. En el tiempo extra, Albak marcó el tanto de la clasificación danesa. Estrella Roja superó en su estrella al Levadia con gol de Onjen Koroman. La vuelta en Estonia lo tuvo adelantando Sevilla y gol Pulsanovic que complicó la serie para el local, que pese a vencer 2-1 quedó fuera y pasaron los serbios. Bate Borisov visitó al FH Jaina Yoldur y lo venció 3-1 con datos de Dimitri Liktarovic, Vitaly Rodionov y Blinchuk. La vuelta en su estadio arrojó un empate a 1 que favoreció al cuadro bielorruso que se clasificó de fase. Shakhtar Donetsk no tuvo muchos problemas en su serie frente al Pionik Yerevan y lo superó con una doble victoria que tuvo los tantos de Oleksandr Gladicki y el brasileño Brandao que les permitió clasificarse. Besiktas no tuvo problemas para despacharse en esta ronda al Sheriff Tiraspol, el que venció en casa con gol de Ibrahim Toraman. En Moldavia, el doblez del brasileño Bobo dio la goleada que siguió la clasificación del cuadro turco. Esborg superó por la mínima diferencia al Debrecen en su visita a Hungría con gol de Daniel Mobaek, el cual fue decisivo en la serie ya que defendió el cero en su estadio y se colaba en la última fase previa. El Steaua de Bucarest pasó sin problemas su llave ante el debutante Zagrebi Lubin, al que venció con gol de Dorin Goyan en Polonia y los tantos de Vanel Nicolita y Dore Zaharia Miedzea, con los que se clasificó de ronda. Sarajevo protagonizó una de las grandes sorpresas de esta ronda tras vencer al Genk belga en su propio estadio con goles de Rasic y Bedibu Aremovic. Pese a perder en casa con gol del croata Tomislav Mikulic, los bosnios pasaron. Ventspils mudó su localía a la capital letona Riga para medirse al Red Bull Salzburgo, pero la serie le quedó cuesta arriba por el triplete de René Aufhauser. La vuelta en Austria tuvo goleada a favor del cuadro energético que se clasificó. Rosenborg apareció tras un año de ausencia y lo hizo a base de goleadas al marcar de 10 goles a la Astana, con doblete del burkinés y Kune en ambos duelos y un triplete de su coterráneo Abdul Traoré en Trondheim para su clasificación. Finalmente, Slavia Praga y Silinda empataron sus dos cotejos de la serie sin goles y el duelo entre los cuadros de la ex Checoslovaquia se definió por penales. El fallo de Benjamin Kornacka y el gol de Stanislav Ilsek dieron el pase a los checos. El sorteo de la tercera ronda previa se dio el 3 de agosto del 2007 con los duelos programados para el 14, 15, 28 y 29 de agosto. Glasgow Rangers recibió en su estrella la Estrella Roja de Belgrado y le venció agónicamente con tanto del español Nacho Novo en la ida. En el pequeño Maracaná defendió con uñas y dientes el cero en el marcador que le dio una nueva clasificación a los grupos. Lazio recibió en el Olímpico de Roma al Dinamo de Bucarest, que dio pelea y rescató un empate a 1. La vuelta en el Estadio Nacional de la capital rumana tuvo arriba al Dinamo vía Florin Bratu, pero un doblete de Tomás Soroki dio la clasificación al cuadro glacial. El debutante Toulouse francés recibió al Liverpool, el cual lo venció con gol del ucraniano Andriy Voronin. La vuelta en Anfield tuvo un doblete del neerlandés Dirk Kuyt, que siguió el 4-0 para el pase del subcampeón europeo. El Dinamo de Kiev no tuvo muchos inconvenientes para superar al Sarajevo, al que venció con gol del uzbeco Maxim Chatskik en Bosnia, y el que goleó en su estadio con goles del guineano Ismael Bangura y el veterano Serhii Rebrov para lograr su clasificación. Red Bull Salzburgo recibió al Shakhtar Donetsk y lo venció con gol del alemán Alexander Zickler. En Ucrania, el suizo Remo Meyer parecía darle el pase a los austriacos, pero el cuadro local logró la remontada con Brandao y que le dio la clasificación al Shakhtar.
Zurich recibió al Besiktas en Hartun y le sacó un empate sufrido con tanto del guadalupano Alexander Alphonse. La vuelta en Estambul tuvo de protagonista al argentino Matías Delgado, que marcó un doblete para la clasificación turca. Pate Borisov recibió el Steaua de Bucarest y agónicamente le empató con gol de Prince Duke en los descuentos. Pero la vuelta en Bucarest tuvo la victoria rumana con tanto de Saharia y Andi Andenaga, que le dieron el pase a los grupos por segunda vez consecutiva. Fenerbahce recibió en su estadio al campeón belga Anderlecht y lo venció con gol del brasileño Alex. La vuelta en Park Astrid tuvo al campeón turco de vencedor con tantos del serio Mateja Kesman y Alex para lograr su clasificación a los grupos. Werder Bremen superó en su estadio al Dinamo de Zagreb con goles del luso Hugo Almeida y el danés Daniel Jensen. La vuelta en Maximil tuvo al brasileño Diego de protagonista, ya que hizo un doblete que exigió la clasificación de los alemanes. Slavia Praga sorprendió al Ajax en su estadio y lo derrotó con gol de penal de David Kaliboda. La vuelta en esta hub tuvo el doblete de Bulsek, que siguió la primera clasificación del cuadro checo a los grupos y la segunda eliminación consecutiva del Ajax. Un doblete del veterano Rui Costa le dio la ventaja al Benfica en su serie frente al Copenhague, a quien volvía a enfrentarlo. La vuelta en Dinamarca lo tuvo de vencedor con gol del griego Kostas Katsuranis, que le dio el pase a las Águilas a la fase de grupos. Valencia recibió en Mestalla al Elfsborg y lo venció 3-0 con anotaciones de Vicente, David Silva y Fernando Morientes. En Suecia, Iván Helguera y David Villa anotaron los tantos que siguieron una nueva clasificación del cuadro Che. El Spartak de Moscú recibió al Celtic en un duelo que acabó igualado a 1. Las mismas recetas se dio en Celtic Park y Roman Pavlyuchenko marcó el empate en ambos duelos. La llave se definió por penales y el polaco Maciej Zurawski dio la clasificación a los escoceses. Arsenal visitó al Sparta Praga y lo venció 2-0 con tantos del español Cesc Fábregas y el bielorruso Alexander Lev. En Emirates, el checo Tomas Rosicky, Fábregas y el croata Eduardo aseguraron a los ganas el pasaje a la fase de grupos. Rosenborg no tuvo muchos inconvenientes para superar al Tampere United, al que venció 3-0 en Finlandia con doblete de Kone, y 2-0 con tantos del eslovaco Marek Zapara y el marfileño Didier Jakonan, que le dieron el pase a los noruegos. Finalmente, el bicampeón de la Copa de la UEFA Sevilla superó 2-0 al AEK de Atenas en su estadio. La vuelta en el Olímpico de Atenas se postergó una semana por la muerte del jugador sevillista Antonio Puerta. En homenaje a él, Sevilla venció 3-1 con doblete del brasileño Luis Fabiano y se clasificaba por primera vez a la fase de grupos, en la que España, Inglaterra e Italia sellaron el pleno de 4 equipos. La fase de grupos se sorteó el 30 de agosto del 2007 en el Foro Grimaldi de Mónaco con las reglas de siempre, aunque considerando que el Sevilla aún no se había clasificado al momento de su disputa por la razón ya contada. Pero se utilizó su coeficiente para el sorteo. Los partidos de esta ronda fueron programados para el 18 y 19 de septiembre, 2, 3, 23 y 24 de octubre, 6, 7, 27 y 28 de noviembre y 11 y 12 de diciembre, con la salvedad que el grupo del campeón Milan disputó sus encuentros de la última fecha una semana antes de lo previsto debido a la participación del rosonero en el Mundial de Clubes de Japón. El grupo A inició con el regreso del Olympique de Marsella enfrentando al Besiktas. Los galos jugaron muy nerviosos y acelerados pese al dominio del juego. Los tantos de Julián Rodríguez y Djibril Cissé le dieron una sufrida victoria local. Porto recibió en su estadio al Liverpool y desde el inicio logró el dominio con el gol de penal del argentino Lucho González como premio. Luego Kite dio el empate a los Reds, que terminó siendo bueno pese a terminar el encuentro con 10 jugadores. El subcampeón europeo recibió al Marsella en Anfield con el estreno del belga Eric Gerets como su técnico. El gol de Mathieu Balbuena dio la victoria al primer campeón del nuevo formato y se convirtió en el primer equipo francés en ganar en este mítico estadio. Besiktas recibió al Porto en su estadio y tuvo muchas ocasiones para ganarlo y lo presionó en la recta final con el afán de lograr su meta. Pero en los descuentos, un disparo de Ricardo Quaresma le dio una victoria in extremis a los dragones. El cuadro turco recibió a Liverpool y pese al dominio de los Reds en el duelo, Besiktas logró lo que no consiguió el cuadro del español Rafa Benítez, marcar. Un autogol del finés Sami Hyypiä y el brasileño Bobo dieron el triunfo al local, pero los otomanos no esperaron lo que le venía en Anfield. Sus errores defensivos permitieron los dobletes de Peter Crouch y el neerlandés Ryan Babel, y un triplete del israelí Yossi Benayoun para el 8-0 de Liverpool, que se convirtió en récord absoluto de goleadas. Olympique de Marsella enfrentó al Porto en el Velodrome y los dragones tuvieron más opciones de gol. Pese a ello, el senegalés Mamadou Niang dio ventaja a los focenses. Un penal de González puso el empate definitivo para los portugueses. La revancha de Dragao tuvo al marroquí Tariq Setiui dando la ventaja al Porto,
que pudo ser mayor por un penal no cobrado a Cuaresma tras falta del ingeniero Taiwo, el cual luego empató el partido. El argentino Lisandro López dio el triunfo final al cuadro local. Los focenses viajaron a Estambul para medirse ante el Besiktas, que abrió el marcador con gol del chileno Rodrigo Tello. Taiwo marcó el empate y un contragolpe terminado por Bobó le daba al cuadro turco la posibilidad de continuar con vida. En Anfield, Liverpool se midió ante el Porto y se adelantó con tanto del español Fernando Torres. López empató y el miedo se apoderó del local. Torres, Steven Gerrard de penal y Crouch en la recta final del duelo dieron vida a los Reds. Olympique de Marsella y Liverpool se pelearon para la clasificación en el Velodrome, y el duelo que se previó luchado se volvió un trámite para los Reds. Gerrard, Torres, Kite y Bammel marcaron los goles que dieron el pase a octavos para el cuadro inglés. Porto y Besiktas disputaron otra final por el otro boleto octavos en Tutracao. La lentitud lusa fue cómoda para los turcos, pero un golpe de fortuna permitió a González adelantar. Juárez abrió la ventaja y el Porto terminaría ganando el grupo. Chelsea inició las acciones del grupo B enfrentando al Rosenborg. Los noruegos sorprendieron a los Blues con el tanto del finés Mika Kopinen. Pese a sus numerosas ocasiones, el ucraniano Andriy Shevchenko puso el empate final para el cuadro local. Schalke 04 recibió en cesta al Valencia, que no le dio concesiones pese a que puso todo lo que tenía a su alcance. Villa vio el marcador y los germanos buscaron el empate, pero el despliegue de los españoles le dio la victoria final. Los valencianos recibieron al Chelsea y Villa les dio la ventaja, pero los dirigidos por el israelí Abraham Grant, reemplazante del despedido recientemente José Mourinho, se recuperaron y con goles de Joe Cole y el marfileño Didier Drogba lograron ganar. En tanto, Rosenborg recibió en casa al Schalke 04 en un duelo que fue muy físico y de pocas opciones en la primera mitad. La segunda parte definió el partido con los goles del estadounidense Jermaine Jones y Kevin Kuranyi para la visita. El cuadro noruego recibió al Valencia y salió con orden ante un excesivamente tranquilo cuadro visitante. Rosenborg demostró tener ganas en el segundo tiempo y con goles de Koné y Vidal Risset se llevó el triunfo. La vuelta en el estadio de Mestalla tuvo el estreno del neerlandés Ronald Koeman como técnico del cuadro local, tras el despido de Quique Sánchez Flores, pero tuvo un triste partido. Un doblete de Stephen Iverson dio el triunfo al dominante Rosenborg. Stamford Bridge vio enfrentarse a Chelsea Schalke 04. El francés Florent Malouda adelantó temprano a los Blues. El mediocampo local no dejó mover al cuadro alemán. La segunda parte vio a Drogba marcar el tanto que selló el triunfo azul. La vuelta en Gelsenkirchen tuvo al Chelsea con numerosas ocasiones sin materializarlas, al igual que el Schalke, pero el duelo acabó sin goles. Rosenborg recibió en Lekerdan al Chelsea, que se adelantó con un doblete de Drogba que ya puso la voz de sentencia en solo 20 minutos. El ritmo del mediocampo blue marcó el cotejo y el brasileño Alex y Cole pusieron la goleada. Valencia y Schalke se midieron en Mestalla y pese a que los alemanes tuvieron ventaja por la expulsión de David Albelda, el duelo quedó igualado. El cuadro Che viajó a Stamford Bridge con urgencia de ganar al Chelsea, que buscó opciones sin anotar. El empate a 0 dejó a Valencia último y eliminado. Schalke enfrentó a Rosenborg en la batalla por el segundo lugar. Gerald Asamoah y el brasileño Rafinha dieron ventaja a los alemanes. Con ellos esperanzas a los noruegos, pero Kuranyi hizo el gol que dio la clasificación al cuadro alemán. El inicio del grupo C vio el duelo del Real Madrid y el Werder Bremen en el Bernabéu. Los blancos empezaron bien frente a los germanos. Con el olor a empate definitivo, el neerlandés Ruud van Nistelrooy dio el triunfo al Madrid. Olympiacos recibió sin público a la Lazio por los incidentes de su partido ante el Shakhtar. El argentino Luciano Galetti abrió la cuenta venciendo al arquero Marco Balota, que se volvió el jugador más veterano en jugar el torneo. Luciano Sabri puso el empate definitivo. El cuadro griego viajó al norte de Alemania para enfrentar al Werder Bremen. El local dominó y su recompensa fue el gol de Almeida. Olympiacos fue decidido a por el triunfo en la segunda parte y marcó 3 veces para llevarse una gran victoria. Lazio recibió en el Olímpico al Real Madrid y se notó la diferencia entre los dos equipos. Van Nistelrooy y el macedonio Goran Pandev se volvieron figuras, ya que sus dobletes dejaron el duelo igualado, con los celestes peleándole a los blancos. Los laciales visitaron al Werder Bremen, que necesitaba ganar. El marfileño Boubacar Sanago y Almeida le dieron ventaja local, que controló el juego vía contragolpe. Cristian Manfredini descontó, pero los germanos ganaron el duelo. Ambos equipos se midieron nuevamente en el Olímpico de Roma. Lazio dominó en la primera parte y el Bremen reaccionó en la segunda. Un doblete de Rocky dio ventaja local. Diego descontó, pero el cuadro celeste se llevó la victoria. Real Madrid recibió al Olympiacos y se adelantó con gol de Raúl. Caletti y el brasileño Julio César volvieron para los griegos, pero su compatriota Robinho por duplicado y Javier Balboa dieron el triunfo al cuadro local en su partido número 400 en el torneo. Los dirigidos por el alemán Bernd Schuster viajaron al Pireo para la vuelta y pese a ser superiores, no hubo goles por la gran actuación del arquero Nicopolidis.
El Madrid viajó a Alemania para medirse al Werder Bremen, que lo sorprendió contando del suelo con Marcus Rosenberg. Robinho lo empató y el empuje local vio los goles de Sanogo y Aaron Hunt que permitieron la victoria final de los alemanes. Lazio recibió a Olympiacos y se adelantó con tanto de Pandev a la media hora de juego, el cual igualó a Galetti. En la segunda mitad, un tanto del serbio Darko Kovacevic le permitía al cuadro griego mantener sus posibilidades de calificar. Los dirigidos por Delio Rossi fueron al Bernabéu por un milagro, pero el Real Madrid marcó 3 veces en la primera parte con el brasileño Júlio Baptista, Raúl y Dobinho. Descontó Pandev y Casillas tapó un penal a Rocky. El Madrid terminó ganando el grupo. Olympiacos recibió al Werder Bremen y tomó las cintas del partido llevando mayor peligro, y con doblete de Jero Chrysotolidis y el tanto de Kovacevic logró un triunfo con mucha claridad que le dio por primera vez el pasaje a los octavos de final al cuadro griego. El campeón Milan inició su participación en el grupo de recibiendo del Benfica en un duelo que terminó siendo entretenido y agradable. Andrea Pirlo y Filippo Inzaghi anotaron en la primera parte los tantos que dieron la victoria al cuadro local. Shakhtar Donetsk recibió el Celtic y tuvo una gran arrancada, y con goles de Brandao y el italiano Cristiano Lucarelli se adelantó en solo 8 minutos de juego. Los escoceses reaccionaron tímidamente, pero los ucranianos lograron ganar. Los escoceses recibieron en su estadio al Milan y se adelantaron con goles de Stephen McManus. Un polémico penal permitió al brasileño Kaká empatar, pero el australiano Scott McDonald sobre la hora dio la victoria al Celtic, que se recuperó. Benfica recibió en su estadio al Shakhtar Donetsk y no tuvo suerte frente al arco, aunque fueron los ucranianos los dominantes en este encuentro con su fútbol vistoso. El brasileño Jacek marcó el gol de la victoria para los visitantes. El equipo ucraniano visitó el cuadro de Carlo Ancelotti en San Siro, el cual no tuvo un buen juego. Los dobletes de Alberto Girardino y el neerlandés Clarence Seedorf le dieron al Milan una goleada cuando el trámite no era lo que se dio en la cancha. La revancha en Donetsk se dio bajo un intenso frío y tuvo un primer tiempo con poca acción. La segunda parte tuvo el ingreso de Inzaghi, que fue decisivo, ya que marcó 2 de los 3 goles con los que el Milan logró la victoria en Ucrania. Benfica y Celtic se enfrentaron en Daluz y se tantearon media hora para ver lo que querían. El ingreso del argentino Ángel Di María permitió a las Águilas acorralar a los escoceses y el paraguayo Oscar Cardoso dio el triunfo al local. El cuadro del español José Antonio Camacho viajó a Glasgow para medirse ante el Celtic. Ambos equipos tuvieron chances para marcar hasta que Luisao desvió un disparo de Aiden McGeady que le dio la victoria final al cuadro escocés. Benfica quería mantener sus opciones recibiendo al Milan, que buscó la victoria desde el inicio, y Pirlo les dio la ventaja al minuto 15. 5 minutos después, el uruguayo Maxim Pereira igualó, y pese a la asistencia de las Águilas, los lusos quedaban eliminados. El Celtic Park, Brandao adelantó para el Shakhtar frente al Celtic tras un error defensivo. El empate sería bajo el mismo motivo Viali, Checo y Jiri Jarosic, y en la agonía del partido, el italiano Massimo Donati dio el triunfo al cuadro local. El ya clasificado Milan recibió al Celtic y ambos tuvieron un primer tiempo sin ocasiones, pero orientados a suspicacias por el beneficio de los dos equipos. Inzaghi anotó el único gol del cotejo que dejó al rosonero como ganador del grupo. Shakhtar Donetsk recibió al Benfica, que aspiraba a una victoria para calificar a la Copa de la UEFA. Los lusos jugaron con ambición y vencieron con doblete del Tacuara Cardoso, que les dejó cumplir su objetivo y le dio el pase a los octavos de final al Celtic. Ibrox Park vio el inicio del grupo E con el duelo entre Rangers y el campeón alemán Stuttgart. Los alemanes tuvieron el dominio y se adelantaron vía Mario Gómez, pero Charlie Adam y el francés Jean-Claude Dorcheville dieron el triunfo a los escoceses. Barcelona recibió en casa al campeón francés Olympique de Lyon y se mostró suelto ante la táctica de su rival. Un autogol de François Clark más los goles del argentino Lionel Messi y el francés Thierry Henry sellaron el triunfo culé. Los dirigidos por el neerlandés Frank Rijkaard fueron al Gottlieb Daimler para visitar el Stuttgart con un buen comienzo. En la segunda parte, las anotaciones de Carles Puyol y Messi sirvieron para que el Barça triunfe y esté con puntaje perfecto. Gerland vio al Lyon recibir al Rangers, que aprovechó la estabilidad de su contragolpe con los tantos de Lee McCulloch, el gabonés Daniel Cousin y Beasley le dieron a los escoceses una valiosa victoria en su visita a territorio francés. El cuadro de Glasgow recibió al Barcelona en casa y se mostró intenso, aunque torpe. La diferencia técnica con su rival permitió el empate final a 0. La vuelta en el Camp Nou empezó con un polémico gol de Henry que inclinó la balanza para el cuadro blaugrana. Una combinación entre el brasileño Ronaldinho y Messi inclinó el marcador a favor del Barça, que triunfó ante el Rangers. Stuttgart recibió en su estadio el Olympique de Lyon y tuvo el dominio de la pelota. Los galos empezaron pasivos, pero al poder pisar el acelerador tuvo opciones y triunfó con los tantos del brasileño Fabio dos Santos y Karim Benzema. La vuelta en Irlanda tuvo al cuadro francés, que aprovechó su buen primer tiempo para obtener su segundo triunfo al hilo, con doblete de Hatem Ben Arfa
y el sueco Kim Kallström. El doblete de Gómez no peligró al Lyon, que seguía con vida. El campeón alemán, ya eliminado, recibió al Rangers y se mostró muy insistente. Charlie Adam adelantó para los escoceses. Cacao y el mexicano Pavel Pardo volvieron para el Stuttgart. Igualó Barry Ferguson y el rumano Ciprián Marica puso la victoria final alemana. Olympique de Lyon recibió el ya clasificado Barcelona, que se adelantó vía Andrés Iniesta en un duelo que fue igualado por el brasileño Juninho Pernambucano. Ambos tuvieron opciones de gol y los penales de Messi y Juninho pusieron el empate definitivo. Ibrox Park vio la gran final para definir el segundo lugar entre Rangers y Lyon. Sidney Govou abrió el marcador y cuando los escoceses se acercaban a por el empate que los calificaba, Benzema hizo un doblete que dio la clasificación a los franceses. Barcelona recibió el Stuttgart, que pretendió con anotación del brasileño Antonio da Silva. La calidad del cuadro azulgrana permitió que haya remontada con goles del mexicano Giovanni Dos Santos, el camerunés Samuel Eto'o y Ronaldinho. El grupo F inició en el José Albalade, donde el Sporting recibió el Manchester United. El local buscó la anotación sin suerte, pero el gol llegó de parte de un exjugador de los Leones, como lo era Cristiano Ronaldo, que le dio la victoria a los Diablos con el perdón ante su ex equipo. Roma recibió en el Olímpico al Dinamo de Kiev y no tuvo problemas frente a unos inocentes ucranianos. Simone Perrotta abrió el marcador y luego Francesco Totti aprovechó un error de la defensa visitante para sellar la victoria romana. El cuadro de Luciano Spalletti volvió al Trafford para enfrentar al Manchester United, pero esta vez no se llevó una dura goleada y dominó el partido. Los diablos tuvieron a Wayne Rooney, que fue el anotador del gol de la victoria. En Kiev, el Dinamo recibió al Sporting de Lisboa y el encuentro no tuvo un dominante absoluto, que se resolvió en el primer tiempo. Tonel abrió el marcador, que igualó a Vladislav Bashchuk. El brasileño Anderson Polga dio el triunfo a los lusos. Los Leones viajaron a Italia para medirse a la Roma. Totti salió lesionado, pero antes los brasileños Juan y Dietzo pusieron el empate momentáneo. Su compatriota Mancini falló un penal, pero el montenegrino Mirko Vucinic dio la victoria al cuadro local. La vuelta en el José Albalade inició con la Roma poniéndose arriba en vía Marco Cassetti, pero un doblete de Eliasson dio la vuelta para un Sporting dominante. Pese a tener un juego mediocre, la Roma se llevó un punto por un autogol de Polga. El Dinamo de Kiev recibió al Manchester United, que demostró su autoridad en este duelo y exhibió su potencial ofensivo. Rio Ferdinand, Rooney y Ronaldo, por duplicado, anotaron los goles de la victoria para el cuadro de Alex Ferguson. La vuelta en Old Trafford tuvo al campeón de la Premier sentenciando el duelo en la primera parte con los tantos del español Gerard Piqué y el argentino Carlos Tevez. Rooney y Ronaldo complementaron la clasificación del United a octavos. El cuadro ucraniano recibió una Roma que no tardó mucho en aventajarse con el tanto de Cristian Panucci, que aprovechó la fragilidad del Dinamo para golear vía el francés Ludovic Juli y Vucinic por duplicado, que aseguró su clasificación. El Manchester United enfrentó ya calificado al Sporting de Lisboa, que se le adelantó vía Abel Ferreira. Liedson amplió la cuenta, pero se le anuló por fuera de juego. Ellos hicieron Tevez y Ronaldo para los Diablos Rojos, que ganaron el grupo. El cuadro de Ferguson viajó a Roma para cerrar su presencia en los grupos ante el equipo de Spalletti. El español Gerard Piqué abrió el marcador y lo igualó Mancini, que impidió al United terminar esta ronda de grupos con puntaje perfecto. En el José Albalade, el Sporting de Lisboa recibió al Dinamo de Kiev y lo venció con penal de Polga, y anotaciones de Joao Moutinho y Liedson, con lo que los lusos se consideraron terceros y los ucranianos acabaron el grupo sin sumar punto alguno. Fenerbahce recibió al Inter en el inicio del grupo G. Los turcos agobiaron de disparos al pórtico del brasileño Julio César, pero solo su compatriota David pudo batir la valla del Nerozudo, que luego presionó por un empate que nunca llegó. PSV Eindhoven recibió el CSKA de Moscú y fue muy superior, pese a que la primera parte tuvo a los dos equipos muy cautos. El serbio Danko Lazovic y el danés Kenneth Pérez dieron el triunfo al final al local, pese al descuento del brasileño Wagner Love. Los rusos recibieron al Fenerbahce y dominaron el duelo. Pese a ello, los turcos se adelantaron con el brasileño Alex. En la segunda parte, el serbio Milos Krasic y Wagner Love dieron ventaja al CSKA, pero un disparo de David puso el empate definitivo. El bicampeón italiano Inter recibió el PSV Eindhoven y no tuvo apuros para resolver su duelo con doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic en la primera media hora de juego, y sin dejar huecos a los neerlandeses, pese a que terminaron el partido con 10 jugadores. El equipo de Roberto Mancini viajaba a Moscú para enfrentar al CSKA sin alinear italianos. El brasileño Joe inaugura el marcador. Inter reaccionó en la segunda parte y los argentinos Hernán Crespo y Walter Samuel le dieron la victoria. La vuelta en Lombardía inició lo grande para el CSKA, ya que Joe y Wagner Love dieron ventaja a los rusos. En la segunda parte, el Inter se volvió dominante y logró la remontada con los dobletes de Ibrahimovic y el argentino Esteban Cambiaso, que le dieron el triunfo.
PSV recibió el Fenerbahce en un duelo con mucho respeto entre ambos equipos. La expulsión de David facilitó el dominio local, pero el partido terminó sin goles. La revancha en Estambul tuvo una primera parte equilibrada, aunque los turcos decidieron el destino de partido con 2 minutos, con autogol de Dick Marcelis y tanto de Semih Şentürk, con lo que se ponían cerca de clasificarse a octavos. El cuadro de Jan Wouters viajó a Moscú para mantener sus opciones frente al CSKA. Las bajas de los brasileños del cuadro ruso hicieron mella y el tanto del peruano Jefferson Farfán bastó para que el PSV arribe con vida a la última fecha. Inter recibió en su estadio el Fenerbahce y sería un encuentro equilibrado entre ambos equipos. En la segunda parte, los tantos del argentino Julio Cruz, Ibrahimovic y el chileno Luis Jiménez permitieron al cuadro de Mancini terminar ganando el grupo. El negro absurdo cerró su presencia en Philips Stadium, donde se midió un PSV necesitado de ganar para aspirar a calificar. Cruz dio la victoria al Inter ante un cuadro neerlandés que sintió la partida de Ronald Koeman a Valencia y entró a la Copa de la UEFA. En Estambul, Fenerbahce recibió el CSKA de Moscú, que se adelantó con autogol del brasileño Edu Dracena. Alex lo igualó 2 minutos después y un doblete de Ugur Boral dio a los turcos su primera clasificación a los octavos de final en segundo lugar. Los favoritos del grupo H se midieron en su debut en Emirates. Arsenal salió convencido ante un Sevilla desanimado y eso se notó en el partido. Los tantos de Fábregas, en el holandés Robin van Persie y Eduardo dieron el triunfo a los Gunners. En Praga, Slavia recibió el Steaua dirigido por su ex figura George Hagi. Zdeněk Šenčerík adelantó a los checos, pero Goyen igualó. En el segundo tiempo, el tunecino Djani Belaid dio el triunfo final al Slavia con el apoyo de su público. Los rumanos recibieron en Genzea a la mitad como protesta ante la labor de su presidente Gigi Cali al Arsenal, el cual tomó la iniciativa desde el saque inicial ante un Steaua sin peligro. Van Persie le dio la victoria final a los Gunners. En el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla recibió a la Slavia que tuvo muchas precauciones, pero que no pudo con el ataque del cuadro local, el cual se impuso 4-2 en un partido que dominó y con los checos sentenciados hasta el final. El cuadro de Juan de Ramos recibió al Steaua. Lo acordado desde el inicio y los goles del maliense Frederic Canuté y Luis Fabiano fueron el premio. Su excesiva confianza permitió la reacción rumana, pero no peligró la victoria del Sevilla. La vuelta en Bucarest tuvo el estreno de Manolo Jiménez como entrenador sevillista, ya que Juan de Ramos fue fichado por el Tottenham. Fue superior ante el Steaua y con doblete del brasileño Renato se llevó un triunfo con trabajo constante y efectivo. Arsenal recibió en su estadio al Slavia Praga y dio un festival que tuvo los dobletes de Fábregas y el joven Theo Walcott para el 7-0 final, sellado por Lev y el danés Niklas Bender. El cuadro visitante pidió perdón a su fanaticada. Los Gunners enviaron suplentes hasta Hub, donde el Slavia los incomodó, haciendo que el partido quede igualado a 0 pese a dominar la pelota. El cuadro del francés Arsène Wenger viajó a Andalucía para medirse al Sevilla y se aventajó con tanto de Eduardo. El cuadro local se recompuso y los tantos de malienses Seydou Keita, Luis Fabiano y Canuté de penal le dieron la victoria. Steaua Bucarest y Slavia Praga se enfrentaron con la mira en el tercer puesto. Los rumanos tuvieron más opciones y Valentín Badea adelantó. Pese a que los checos fueron desdibujados, Šenčerík igualó y les dio el pase a la Copa de la UEFA. La escuadra rumana se despidió del certamen en Emirates, enfrentando a un Arsenal que alineó mayoría de suplentes, y pese a ello lo venció con goles del francés Abu Dhabi y Danar, pero necesitaba del Slavia para ganar el grupo. Los checos decidieron a un Sevilla que aspiraba a obtener esa meta y empezó sin apuros. En la segunda parte los españoles iniciaron su ataque y los goles de Luis Fabiano, Canuté y el brasileño Dani Alves les dieron el triunfo que los consolidó de ganadores de grupo. El Rangers fue el mejor ubicado de los cuadros eliminados en la fase de grupos en la Copa de la UEFA, al llegar a la final del certamen donde cayó 2-0 ante el Zenit de San Petersburgo en el estadio de la ciudad de Manchester perteneciente al Manchester City. Los escoceses superaron en semifinales a la Fiorentina, que le eliminó al PSV Eindhoven en cuartos de final. Anderlecht fue el mejor de los que vinieron de la ronda preliminar tras caer en octavos ante el Bayern Múnich, el cual llegó a las semifinales donde el campeón Zenit lo eliminó con goleada incluida en Rusia. Los octavos de final se sucedieron el 21 de diciembre del 2007 en Lyon. Los duelos de esta ronda se programaron para el 19 y 20 de febrero y 4 y 5 de marzo del 2008, a excepción del duelo del Inter que se jugó una semana después por los mismos motivos que obligaron a que se diese ello en 2005 y 2006. Celtic recibió en su estadio al Barcelona. Los culés salieron desde el saque a por la victoria, pero los católicos siempre fueron respondones. Tras no cobrarse un penal a la visita, el neerlandés Jan Vennegoor Hesselink abrió el marcador. Messi igualó y Barry Robson dio la ventaja local. Un pase de Ronaldinho Henry permitió el empate y Messi metió el gol que dio el triunfo a culé. El cuadro de Rijkaard empezó la vuelta en el Camp Nou marcando temprano a través de Xavi
prácticamente sentenciaba la eliminatoria a favor del Barça ante la falta de recursos del equipo de Golden Slager. El resto del partido no tuvo mucho que reseñar y el Barcelona con mucha tranquilidad logró clasificar a cuartos, no sin antes pasar un susto por la lesión de Messi. Gerland vio el inicio de la serie entre el Olympique de Lyon y el Manchester United. Los galos controlaron bien en la primera parte donde no hubo muchas ocasiones de gol. La segunda parte vio un Manchester decidido pero Benzema abrió el marcador. Los franceses se dedicaron a cuidar su ventaja y fueron acorralados. A 3 minutos del final, Tevez marcó el gol del empate final. La vuelta en Old Trafford tuvo al cuadro de Ferguson adentrándose más en el territorio de su rival, aunque el exacampeón francés hizo peligro sin hacer muchas ocasiones. Al minuto 41, un zurdazo de Cristiano Ronaldo abrió el marcador. Lyon dominó el esférico en la segunda parte y le intentaron de todas las formas para empatar, pero el United defendió su ventaja y logró calificar a cuartos. Arsenal recibió al Milan en Emirates y demostró su juego rápido y directo. El rosonero les dio muchos espacios y lo contuvo pese a la buena actuación de Fábregas. El partido acabó igualado y sin goles. La vuelta en San Siro definió la serie. Milan empezó brillante, pero Arsenal superó su mal inicio y dominó el encuentro, pero ello no lo plasmaba en el marcador. Tras un penal no cobrado de Alessandro Nesta, Lev, Fábregas abrió el marcador a 6 minutos del final y el togolese Manuel Adebayor en los descuentos selló la eliminatoria a favor de los ganes que calificaban a los cuartos de final. Fenerbahce recibió en el Sucru Saracoglu al Sevilla y salió la expectativa de lo que hiciese su rival. Kessman abrió el marcador y un autogol de Dudacena puso el empate. En el segundo tiempo, el uruguayo Diego Lugano marcó la ventaja turca que igualó el francés Julien Escudé. Sevilla dominaba, pero un error de su defensa permitió a Centurk darle la victoria al cuadro local. La vuelta en Nervión empezó a lo grande para el Sevilla, que se adelantó con tantos de Alves y Keita, que prácticamente se llevan la serie. David descontó pese a que el local jugó bien, y Canuté le dio tranquilidad con el tercer gol. El ajuste de líneas del Fenerbahce permitió a David aprovechar un fallo defensivo para poner el descuento y el empate en el marcador global. Esto dispuso que haya prórroga y luego los penales donde siguió el drama. Los fallos del italiano Enzo Maresca y de Alves inclinaron la balanza para los turcos que lograban su pase a cuartos de final por primera vez. Olympiacos recibió al Chelsea en el Kariskakis en un duelo donde ambos equipos se mostraron muy prudentes. Los ricos tuvieron más ocasiones, pero el partido terminó igualado sin goles. La vuelta en Stamford Bridge tuvo un dominio por completo de los Blues. El alemán Michael Ballack abrió el marcador y volvió a placir a la noche londinense. Frank Lampard puso el segundo aprovechando un rebote. Los ricos no reaccionaron hasta que el argentino Fernando Beluski hiciese un remate en la segunda mitad. El marfileño Salomón Kalou selló la clasificación del cuadro local. La Roma recibió al Real Madrid que dio el primer golpe en el Olímpico cuando Raúl le dio un remate débil de Guti para marcar el 1-0 y su gol 60 en la competición. Una jugada rápida encontró al chileno David Pizarro que marcó el empate. El duelo siguió parejo y un pase de Totti en media cancha encontró a Mancini que marcó el 2-1 y la ventaja romana en esta serie. El Bernabéu vio el duelo de vuelta entre ambos y el mediocampo romano se dedicó a asfixiar a Guti que quedó solo. La expulsión del portugués Pepe inclinó la balanza a favor de la Roma. El brasileño Rodrigo Tadei abrió el marcador. Raúl en fuera de juego hizo pensar en una posible remontada, pero sobre la hora, Pusinich marcó el tanto que daba el pasaje a la Roma a los cuartos de final. Schalke 04 recibió al Porto que volvía al estadio que lo vio campeón 4 años atrás. Kuranji marcó temprano el 1-0 en el marcador. Y el cuadro de Mirko Slomka tuvo más ocasiones aprovechando la inseguridad defensiva lusa, por el que recién pudo lograr hacer un ataque a 10 minutos del final. En un duelo que en resumen no tuvo brillo, los alemanes sacaron ventaja. La vuelta en el Estadio de Dragao fue monótona en cuanto a su desarrollo, siendo igualado y poco vistoso. Porto tuvo la mayor cantidad de ocasiones, pero no desarrolló un gran juego y volviendo figura al arquero visitante Manuel Neuer. Pese a la expulsión del uruguayo Jorge Fuchile, López le dio la ventaja a los dragones que igualaron la serie y forzó que haya tiempo extra. En la prórroga los alemanes desistieron y a los penales. Schalke asestó sus 3 primeros disparos y Neuer tapó los disparos de Bruno Alves y López. Jones marcó el penal que calificaba al Schalke a los cuartos de final. Finalmente Liverpool recibió el Inter reeditando la semifinal de 1965. El local fue entusiasta frente a un ultraconservador bicampeón italiano que se quedó con 10 por la expulsión de Marco Materazzi. Los retos se dieron a Nero Azul en la segunda mitad y la táctica de contención del visitante no dio frutos. En los últimos 5 minutos, Kite y Gerrard dieron ventaja a Liverpool. La vuelta en el Giuseppe Meazza tuvo un Liverpool muy superior y que tuvo muchas chances de gol. Como en la ida, una expulsión marcó el partido. Esta vez fue la del argentino Nicolás Burdizo al minuto 50 y que puso la misión de remontada del Inter como imposible. La magia de Liño Torres puso el 1-0 final que dio la cómoda clasificación de los Reds a los cuartos de final. Ello permitió a Inglaterra convertirse en el primer país que metía 4 equipos a la mencionada instancia desde la reforma.
Los cuartos de final se sortearon el 14 de marzo del 2008 en Lyon, con sus partidos programados para el 1, 2, 8 y 9 de abril, y dirigido por el ex arquero ruso Rinat Zayev. El sorprendente Fenerbahce recibió el Chelsea en su estadio, con los Blues imprimiendo mucha velocidad. Un centro de Malouda encontró a David, que venció la valla de Volcán de Mirel. Los Blues perdonaron muchas ocasiones de gol, y el empuje de los turcos causó que los disparos de Colin Kasim Richards y David le dieran una valiosa victoria y una pequeña renta para la vuelta. Stamford Bridge tuvo un Chelsea que jugó de la manera que se esperaba frente a un cuadro otomano que actuó sin fe en sus posibilidades. Palak abrió el marcador temprano, y luego los Blues de Grant tuvieron muchas ocasiones. Fenerbahce reaccionó tarde, pero los londinenses estuvieron cómodos, y Lampard sentenció la eliminatoria a favor del Chelsea, que iba hacia semifinales. Arsenal recibió por segunda vez en 4 años a un inglés en esta instancia, pero le tocaba al Liverpool. Adebayor abrió el marcador, siendo el premio a las opciones que tuvo desde el inicio. 3 minutos después, un pase de Gerrard encontró a Kite, que marcó el empate. Arsenal fue incapaz de desmontar el fuerte dispositivo montado por Benítez, y la serie se definiría en Anfield. Tras ambos jugar por Premier League en el medio en Emirates, el duelo de vuelta por esta competición tuvo un desarrollo frenético. Diaby abrió el marcador, que Hippie igualó, e inició el dominio de los Reds. En la segunda parte, Torres le dio la ventaja, que le igualó a Adebayor para iniciar un gran final. Un penal hecho por Gerrard y Babel en los descuentos dieron el pase en Liverpool a las semifinales. Roma recibió al Manchester United en el Olímpico por tercera vez en un año, y lo presionó, aunque sufriendo la ausencia de su capitán Totti. Generaba sensación de peligro, y a la visita lo dejó maniobrar poco, hasta que Donaldo caminó un centro de Paul Scholes para abrir el marcador. Rooney aprovechó un rebote causado por el brasileño Tony y puso el 2-0 final. La vuelta en Old Trafford tuvo Manchester más pensando en la Premier, y aprovechó la Roma en generar varias ocasiones. Daniele De Rossi falló un penal a la media hora de juego, y causando temor en la fanaticada local. El United mandó lo que quedaba de partido pese a la presión romana. Un tanto de Tevez sentenció la eliminatoria a favor del cuadro local a 20 minutos del final. Finalmente, el Schalke 04 recibió al Barcelona en el Benítez Arena. El cuadro blaugrana tuvo su toque de balón para dominar, debido al marcador con el joven Bojan Kirkic. Esto hizo que los alemanes forzaran físicamente el partido, llegando fuerte por las bandas luego de recibir la desventaja. Barcelona soportó los 24 disparos del Schalke y se llevó un valioso triunfo a Cataluña. La vuelta en el Camp Nou tuvo al Schalke al mando del partido en el primer tiempo, y no por su fuerza. Barcelona respondió 2 veces, siendo la segunda ejecutada por el marfileño Yaya Touré, que le dio la tranquilidad necesaria para la segunda mitad. Mantuvo su oficio con el propósito de mantener la ventaja y aguantar el voluntarioso cuadro alemán. El Barça se coló así en las semifinales, siendo el único no inglés de esta ronda, situación que se repitió por segundo año consecutivo. Las semifinales fueron sorteadas luego de la ronda anterior, y sus duelos se programaron para el 22, 23, 29 y 30 de abril. Barcelona y Manchester United se enfrentaron en el Camp Nou. Ronaldo falló un penal apenas a los 2 minutos de juego tras una mano del argentino Gabriel Milito. Pese a ello, el Barça mandó, pero el United buscó atacar. En la segunda parte, Xavi encabezó la ofensiva culé, que acorraló al United, pero no batieron al neerlandés Edwin van der Sar. El duelo terminó en tablas y sin goles. La vuelta en Old Trafford empezó con polémica. Una falta a Messi no fue cobrada como penal, porque el árbitro consideró que fuera del área, y el Barcelona no tuvo mayor insistencia, aunque sin llegar al gol. Manchester United jugó al límite y apelando a la suerte. Un disparo de Scholes de fuera del área abrió el marcador para los Diablos, y que no alteró los planes blaugranas. En el segundo tiempo, las defensas tuvieron una actuación fundamental, aunque con dificultades y con apuros. El United terminó pasando a la gran final. Pero más que eso, la rivalidad de Messi y Ronaldo iniciaba. En la otra llave, Liverpool y Chelsea se volvieron a cruzar en semifinales por tercera vez en las últimas 4 temporadas. La ida, a diferencia de las 2 veces anteriores, se definió en Anfield. Los Reds tuvieron un gran partido y sometieron a los Blues, que no tuvieron recursos para enfrentarlo. A 2 minutos del final del primer tiempo, Kuit abrió el marcador y consolidaba el premio mayor para el Liverpool, que inspiró al checo Peter Cech, el cual impidió que sentenciase el duelo. En los descuentos, el noruego John Alnerice hizo un autogol que le dio vida al Chelsea. La vuelta en Stamford Bridge tuvo muchas emociones entre Blues y Reds. La primera misión del equipo de Grant fue evitar el funcionamiento de la luz de Gerrard y Torres. A la media hora, Drogba adelantó al Chelsea en el marcador. Ante ello, Liverpool reaccionó, y un centro de Benayoun encontró al niño Torres, que marcó el tanto del empate. Esto hizo que el espíritu característico de los Reds resurgiese, y con ello la igualdad absoluta en la serie. Ambos equipos buscaron evitar la prórroga, pero al llegar al tiempo extra abriría el preludio a un mayor drama. Hipia causó un penal que Lampard anotó, y un pase del francés Nicolás Anelka a Drogba puso el 3-1. Babel hizo soñar con un milagro, pero era tarde. Chelsea logró clasificar a la final, y con ello la primera final entre ingleses de la historia se convirtió en una realidad.
La final fue programada para el 21 de mayo del 2008 a disputarse en el Liceo de Luzhniki en Moscú, la capital rusa que albergó el encuentro cumbre por primera vez en su historia y que se convirtió en la ciudad más oriental en albergarla. Su elección sería el 4 de octubre de 2006 en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Ljubljana, Eslovenia, y compitió contra los Estadios Olímpicos de Sevilla, Roma y Berlín y el nuevo Wembley de Londres. Por temas horarios, la final iba a culminar al día siguiente de su inicio por primera vez, ya que fue programada a las 10:45 de la noche hora local, y la cancha artificial que tenía Luzhniki cambió natural por temas reglamentarios. El árbitro fue el eslovaco Lumos Michel en una noche lluviosa. Ambos equipos tuvieron una fuerte rivalidad en la temporada con una Community Shield a favor del United y la definición de la Premier League a favor del cuadro de Ferguson. Manchester United salió autoritario dominando y superando a su rival que solo ponía interés y orden planteando el cotejo con muchas dudas. Atacó con más convencimiento y la primera media hora tuvo un gran premio con un perfecto remate de cabeza de Ronaldo que abrió el marcador. Pese a la anotación, Chelsea demostró que vino a pelear el partido porque siguió entero en la lucha. Y así, por pelear el balón hasta la última consecuencia, empató Lampard, rematando una pelota suelta en medio de nadie casi sobre el final de la primera parte. El partido fue asientos en cada momento más trabado y disputado. Desde el inicio de la segunda mitad, los dos equipos se entregaron a disputar el balón, acostando a las porterías rivales y buscando el gol, casi siempre impedido por dos grandes partidos como lo fueron Van der Sar y Sech. Chelsea estuvo más cerca de ganar ya que un disparo de Drogba pegó en el palo. Llegaba la próloga y pese al cansancio de ambos equipos, un disparo de Lampard tuvo la misma dirección. Cerca del final del tiempo extra, un asistente vio a Drogba golpeando al serbio Nemanja Vidic y el árbitro lo expulsó. Ello se dio cuando ambos entrenadores preparaban su lista de ejecutores de una posible tanda de penales, y ese fue el destino al que se llegó para definir al campeón. Los dos primeros disparos de la tanda de cada equipo fueron efectivos, y luego Sech tapó el disparo de Ronaldo. Tras los dos siguientes tiros hechos gol, John Terry tenía todo para darle el título a los Blues, pero se resbaló y su tiro pegó en el palo, así que la muerte súbita. Tras un acierto por bando, el galés Ryan Giggs anotó, y Anelka tenía la misión de continuar la tanda. Su disparo fue tapado por Van der Sar y esta final se terminó decidiendo. Manchester United se llevó su tercera corona continental por primera vez por la vía de los penales, 40 años después de su primer título y 50 tras la tragedia de Múnich, eventos en los que estuvo su entonces director deportivo Bobby Charlton como jugador del equipo. Los Diablos Rojos fueron el equipo que mejor jugó en la competencia y coronaban una etapa brillante de su historia tras un trepidante partido y tuvieron entre otros de sus jugadores brillantes a Wes Brown, el coreano Park Ji-sung, Owen Hargreaves, Michael Carrick, el escocés Darren Fletcher, el irlandés John O'Shea y Gary Neville. Además de catapultar al estrellato internacional a Cristiano Ronaldo, que año a año crecía su nivel a alturas superlativas que llegarían más allá de lo pensado en ese tiempo. Ferdinand y Giggs levantaron juntos la corona en el estadio del Estadio Moscovita. El United tuvo una temporada brillante a nivel local, en donde, como ya reseñamos, con títulos en la Community Shield en la final ante Chelsea y en la Premier League donde le sacó 2 puntos a los Blues y 4 al Arsenal. En las copas locales no tuvo éxito ya que Portsmouth lo dejó eliminado en los cuartos de final de la FA Cup y el Coventry City del Championship hizo lo propio en la tercera ronda de la Copa de la Liga. El título continental le permitió jugar la Supercopa de Europa ante el Zenit de San Petersburgo en Mónaco, pero el cuadro ruso lo superó 2-1 con tantos de Pavel Uroreñap y el portugués Dani. Donde sí pudo sonreír fue en el Mundial de Clubes de Japón. Venció al local Gamba Osaka en las semifinales y en la final 2-0 la Liga de Quito de Ecuador con un solitario tanto de Rooney. Los Diablos Rojos arribaron a la siguiente temporada con la aspiración de ir a por su cuarta corona, pero Chelsea, Arsenal, Zenit y otros cuadros más iban a quererle quitar el trono, pero esto ya lo veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.